Saludos, Jonquero. ¿Tienes un montón de fierro oxidado inservible y necesitas repuestos para tu caja de transferencia? Pues quédate a ver este video completo porque te voy a decir con qué empresa puedes adquirir repuestos para tu inservible camioneta. Y de paso, te diré lo que tengo aquí. ¿Qué tal, amigos? Este video es llevado a cabo gracias a la empresa JB Custom Fabrication, la cual nos proporcionó palancas de cambio hechas a medida para el Transfer NP241C. Esta empresa ofrece una gran variedad de artículos para modificar o mejorar la capacidad de una gran variedad de cajas reductoras. Su fuerte son las palancas de cambio en acero inoxidable, así como sus fundas. Consulta su página web para que revises su catálogo y adquieras piezas o artículos para mejorar tu 4x4. La atención y servicio de esta empresa es muy buena. La calidad de sus productos no te decepcionará. Te dejo el link en la descripción del video. Había mostrado unos videos donde hablé sobre la transmisión NV4500 con su respectivo transfer, pero no les hablé sobre todo el trabajo de acondicionamiento y restauración para el óptimo desempeño de este equipo. En estas fotos muestro las condiciones iniciales de esta maquinaria. En realidad no estaban funcionales e incluso estaban dañados y les faltaban varias piezas. Aquí muestro los equipos cuando procedimos a su limpieza. Vimos cuáles eran las partes que no servían para su reparación. La tapa de aluminio de una transmisión estaba rota y tuvimos que buscarla en otros yonques. Nos tomó mucho tiempo y fue complicado encontrar la que el equipo necesitaba. En esta foto estamos reparando la maquinaria. Tuvimos que desmontar las tapas de la transmisión para ver la condición de los engranes internos y cambiar una tapa que estaba rota. En la foto se muestra la tapa que tuvimos que conseguir para su cambio. También se tuvo que buscar las bases para las palancas de cambio. Logramos encontrar las palancas de cambio de la transmisión, pero lo único que no pudimos conseguir fueron las palancas para las reductoras, por lo que recurrimos a JB Custom Fabrication. Anexo fotos donde muestro el equipo faltante. Anexo a esta imagen de cómo fue el antes y el después. Así es como quedaron los equipos después de su limpieza y mantenimiento. Estén al pendiente del siguiente video, donde instalaremos estas palancas de cambio a su respectivo transfer. Entonces procedemos a abrir nuestro regalito. Con mucho cuidado para no dañar las piezas internas. La factura. Vean nada más, señores. Esta es la palanca de cambio para el transfer que vamos a reparar. Otra palanca de cambios para nuestro transfer NP241C. Las fundas de hule. Otras fundas de hule. Tornillería para instalar. Ahí son todas las piezas para sujetar al transfer. ¿Y qué tenemos aquí? No sé qué sea, muchachos. Vamos a ver. Entonces voy a usar mejor las tijeras porque el cúter está muy filoso. No me quiero lastimar aquí en cámara.
parece, sí, la perilla de la palanca de cambios. La pedí de acuerdo a los cambios que tiene mi transfer. El fabricante que nos está patrocinando este video.